Vamos a hablar un poco de el señor Pepe Navarro y el señor don Antonio Herrero, porque no se llevaban bien. Pepe Navarro, Late Night de Telecinco, con un programa llamado Esta noche cruzamos el Mississippi. Buenas noches, Igor. ¡Eso es la cámara! Y don Antonio Herrero está también triunfando a su manera a primera hora de la COPE, en la mañana, todos los días. Ustedes, periodistas y directivos de la cadena SER, del grupo Prisa, del diario El País, de Diario 16 y resto de satélites de esta Prisa Nostra, mienten, engañan a sus lectores, difaman. En ese momento, don Antonio Herrero está haciendo campaña contra programas de televisión que, según él, están trabajando al servicio del felipismo, que para él era el mal absoluto. El mal absoluto en ese momento era el felipismo, que se entendía que eran todos aquellos que eran cómplices, por tanto, de los GAL, de la corrupción socialista y que no apoyaban, digamos, el cambio político. Y para él, la cadena Telecinco, que en ese momento es donde se emitía el programa del señor Pepe Navarro o el programa de Moros y Cristianos, era cómplice del felipismo. La Antena 3 Televisión de don Antonio Asensio también le parecía cómplice del felipismo, donde ya hablamos aquí que no le gustaba la política nacional, y también, lógicamente, Canal Plus, Polanco era cómplice del felipismo. Yo creo que Antonio Herrero solo salvaba a Televisión Española en aquella época porque ya había llegado el Partido Popular. Comenzamos, amigos, la mesa de trabajo. Don Justo, que no habíamos hablado con usted. Muy buenos días, don Justo. Buenos días, todo. ¿Qué tal va ese catarro? Pues allí todavía, pero ya va mejor. Es que Es algo eterno, parece. son de larga duración. Sí. Son de larga como la Oye, cola. Antonio, Dime. quería decirte una cosa. ¿Algún efecto positivo tuvo el debate de Fuego Cruzado que tuvimos hace 2 semanas sobre los programas de telebasura? Bueno, Han anunciado aquí que están estudiando retrasar 1 hora en Canarias el programa de Mississippi. efectivamente, fue a raíz del debate, pero ahí lo importante es ver que los directivos de las cadenas por lo menos le queda algo de sensibilidad para darse cuenta que algunos programas no son de recibo a determinadas horas, que no se trata ni que los quiten ni nada, como este patán de Pepe Navarro que el otro día hablaba porque la democracia, y como si la democracia y la libertad consistieran en sacar a un travesti haciendo su guarradilla. Dice, estos chicos que además tienen edad para haber estado luchando de verdad por la democracia en tiempos difíciles, y aquí que hay algunos veteranos de esa guerra, pues no creo que conocieran a Pepe Navarro ni en las manifestaciones, Yo no, desde luego. ni en los partidos democráticos, y aquí pues fíjate, los que estáis aquí... Pero no tendrá edad, es un chico joven. Sí, es muy joven, tiene unos 46 años, pero vamos, sí, es muy joven. Un niño. Pues en la época dura tenía 20 y tantos años, es decir, Don Antonio, algo podía haber Hay hecho. una norma general sobre lo de... Lo está diciendo porque con quien está hablando, don Justo Fernández, era, digamos, un sindicalista muy de izquierdas, porque don Antonio Herrero no solo tenía gente del entorno PP, tenía también gente del entorno Izquierda Unida, porque en aquella época Izquierda Unida estaba también en la línea antifelipista, era lo que se llama la pinza, y don Antonio Herrero buscó llevarse muy bien con el PP, pero también con Izquierda Unida y con don Julián Guita, que también iba con mucha frecuencia a su programa. Pero con todos los respetos, vamos a ver, estamos hablando del año 97, ¿no estamos hablando ya de época Borrell? Incluso... Aún no. Está todavía Felipe González yéndose y llegando a Almunia. Borrell llegará un año después. Almunia, eso es, perdón, Almunia. Es Almunia el que va después de Felipe González. Es que Almunia está 2 veces. Es Almunia, Borrell y Almunia otra vez. Por eso tenías... Vale. Cierto, es verdad. Vale, no sé por qué tenía yo en mi cabeza que acaba ya entre Filesa y lo de Guerra y todas estas historias. Tenía yo en mi cabeza que en el 96 Felipe González acaba y ya es cuando llega, en este caso, Almunia. Claro, en el 96 pierde las elecciones, pero sigue siendo secretario general del PSOE hasta un año después, 97, que es cuando se retira y le cede el puesto al señor Almunia. Luego el señor Almunia convocará primarias y saldrá el señor Borrell, para sorpresa de todos, pero luego Borrell dimitirá al año después y volverá a ser candidato el señor Almunia por ser el segundo en esas primarias, un poco extraño, y ya en el 2000 perderá ante Aznar y llegará Zapatero. ¿Qué te ha parecido el alegato del señor Herrero contra el patán del señor Pepe Navarro, como le ha llamado? Un patán de 46 años, es curioso que... Eso lo hace porque había una campaña apoyada por medios como el ABC del señor Ansón para que le quitaran la publicidad al programa del señor Pepe Navarro. Y entonces él había hecho un alegato en favor de la libertad de expresión, diciendo que hay algunos que no creen en la libertad de expresión y quieren que nos quiten y quieren que no tal, a lo cual quiero entender que el señor Herrero ha dicho, no, si yo no quiero que lo quiten, yo quiero que lo retrasen más tarde para que... Yo soy, mira, que haya empezado a las 12 de la noche, pues que querrá que empiece a la 1. No, un momento. Lo que está diciendo en este caso Antonio Herrero es que celebra que en Canarias se retrase 1 hora.
Es decir, que lo pongan a la misma hora que en la península, ¿eh? Sin más, que es a las 12 de la noche, que creo que no me parece una hora, no sé qué se espera. Mire, lo que considero en este caso de la actitud de... Tú eres fan de la Veneno, creo que ha sido aludida. No soy fan de la Veneno. No soy fan de la Veneno, pero reconozco que la Veneno es un personaje que me hacía mucha gracia y que siempre recomendaré mucho la serie que hizo A3 Media de la Veneno, de los Javis, que está bastante bien y es muy, muy interesante. Y se la recomiendo a usted porque le va a gustar mucho porque es historia televisiva. ¿Cómo se llama la serie? Veneno. Veneno. Cuando digo que eres fan de la Veneno, me refiero de la serie Veneno por la veces que ha hecho publicidad aquí de la serie en esta sección. La recomiendo mucho, pero sobre todo para usted que le interesa mucho la historia de los medios, etcétera, etcétera, podemos aunque ver... Te reconozco que no es el personaje que más me interesa, ¿eh? Aunque lo acabaré viendo, porque sí es interesante verlo, pero que no es de las... Es todo lo que transcurre en torno a la Veneno, es muy interesante. A mí me interesa mucho más, fíjese, algo como Gran Hermano, que en sí el personaje de la Veneno. O sea, me iría más interesante un documental sobre eso. Bueno, sobre no me quiero perder. Lo que quería comentar sobre Antonio Herrero es que tengo la sensación de que es, una vez más, alguien que trabaja en un medio de comunicación dando lecciones de lo que está bien y lo que está mal. Y evidentemente es muy fácil era muy fácil golpear al Mississippi. Era muy transgresor y no voy a decir vanguardista. Llámalo como quieras, la vanguardia no tiene por qué ser algo que no sea, era soez, evidentemente, en muchos casos y transgredía traspasaba muchas líneas, está claro. Pero claro, creo que algún periodista un poco más sosegado, un poco más calmado, a lo mejor también podría llamar periodismo basura, entiéndaseme, por favor, a lo que hacía Antonio Herrero, a ese periodismo tan de bufanda o tan vehemente. Entonces, pienso que... En aquel momento, don Antonio Herrero tenía una polémica que es que se llevaba muy bien con don Jesús Gil y Gil y era propietario de una empresa inmobiliaria. Dirás, bueno, pero no la gestionaría él, a lo mejor era accionista. Es cierto, era accionista, pero era accionista del 95%. Tener el 95% de una inmobiliaria, pues hombre, no la gestionarás tú porque estás en Madrid, pero es tuya la empresa. Entonces, esa empresa había conseguido que el Ayuntamiento de don Jesús Gil le autorizara para construir una zona y según el PSOE de Marbella, que en ese momento lideraba doña Isabel García Marcos, que luego acabaría condenada por la vía de Gil, ¿verdad? La gente evoluciona. En aquel momento era la enemiga del señor Gil y doña Isabel García Marcos hace una campaña contra don Antonio Herrero por sus negocios en Marbella. Y podrás suponer que el programa tenía mucho interés en que el tema de los negocios de Marbella del señor Antonio Herrero, pues digamos, fueran conocidos por la gente, ¿no? ¿Es cierto que el periodista Antonio Herrero ha pegado un pelotazo de 1.000 millones de pesetas? ¿Es verdad que el Ayuntamiento de Marbella le ha regalado terreno público? ¿Es cierto que le han permitido construir sobre zonas verdes? En otro terreno. ¿Dónde está la licencia del edificio de 10 plantas que quiere construir Antonio Herrero en pleno centro de Marbella? ¿Concedió Jesús Gil la licencia de construcción al periodista Antonio Herrero el pasado 16 de mayo o no? ¿Quién concedió a Herrero esta licencia? ¿Por qué niega ahora Jesús Gil que haya dado la licencia al director de la mañana de la COPE, de la cadena de la Iglesia? ¿Se convertirá el presunto pelotazo de 1.000 millones de Antonio Herrero en un misterio sin resolver? Documento ninguno. Es decir, Antonio Herrero empezó las obras sin tener la licencia correspondiente. El único documento que existe que obra en mi poder es un documento que lo emite el secretario del Ayuntamiento el día 5 de mayo, que lo emite como respuesta a uno que previamente yo le había entregado, diciéndole, deme usted los papeles de la licencia, porque ahí se están haciendo obras, y si se están haciendo obras yo no tengo por qué pensar mal, y supongo que los están haciendo con licencia. Yo creo que la situación para Antonio Herrero es terrible en este momento, porque resulta que si ya era grave, si ya realmente se estaba transgrediendo el Código Penal, construyendo en contra del plan general con licencia, desde luego sin licencia, además se queda solo como único responsable, porque el equipo de gobierno, su amigo Gil, el que inicialmente le empieza favoreciendo, yo creo que lo está dejando tirado en estos momentos. Esa es la señora que luego sería condenada por la Operación Malaya, pero que en este momento aparecía como el látigo de la ética frente a los negocios chungos que supuestamente eran los de don Antonio Herrero. Este que está aquí al lado es un periodista del Grupo 16, que como recordará usted, porque ya lo comentamos en una pieza anterior, en ese momento estaba en guerra contra don Antonio Herrero. Una persona que se está ante el micrófono como su amigo Antonio Herrero,
digamos, es una especie como de martillo contra los presuntos corruptos. Y si son del PSOE, mucho mejor todavía, no nos venga aquí a dar ahora lecciones de ética, de moralidad. Un periodista que cuando usted comete barrabasadas en el ayuntamiento no dice absolutamente nada, sino que es complaciente, beneplácito con usted y hasta le aplaude. No es nada crítico. Pero y posiblemente probablemente este convenio urbanístico que ha firmado la empresa Antonio Herrero con usted sea probablemente en pago a los favores que el señor Antonio Herrero en la COPE le ha hecho a usted. Siempre tuve la sensación de que Marbella, esos que se quejaban muchas veces, están robando donde debería estar robando yo. Entonces siempre he tenido muchas veces esa sensación. Bueno, esto se demuestra con el paso de los años y como bien comenta la operación. Digo que a este tipo de programas ayudaba muchísimo que llamara al señor Gil, ¿eh? Yo creo que es lo que le daba... Yo conozco tu empresa, que yo sé a quién servís, que yo sé lo que estáis haciendo, que no me metas más, que ya tuvimos un problema. Señor Gil, estamos repitiendo... Es que creo que tiene razón Jesús Gil también. Quiero decir, esto es una pelea de intereses y les convenía en este caso meter... Durante por cierto, que yo sepa, no demandó a Pepe Navarro, pero sí a sé que ha hablado, que se llama Don Gonzalo San Segundo, a ese sí le metió una demanda. Bien, como es lógico. Vamos a ver, a estas personas les convenía ir a por Antonio Herrero porque eran personas con intereses en Marbella. Y en este caso, Pepe Navarro se entera de esto y dice, maravilloso, yo no voy a decir nada, yo solo voy a hablar de presunto y me voy a preguntar, fíjese cómo empieza, es verdad, bueno, presunto, porque habrá que demostrarlo y la otra, no, esto sí que ha sido un pelotazo de más de 1.000 millones y no es presunto. Yo no digo nada, yo les dejo hablar, pero lo que hace Pepe Navarro es dar un altavoz a una gente que le conviene que tenga ese altavoz, porque es su venganza particular contra Antonio Herrero, pero él sin mancharse las manos. Muy inteligente por su parte. ¿Qué balance haces de esta batalla entre... ¿Sabes que, por cierto, llegó a tener una sección, lo que pasa es que una cabra se subió a una escalera y hablaba con la voz de Flo contestando a Herrero, diciendo, ayer dijo a Herrero, tal, con estas cosas que hacían muy bohemio todo, pero cómo las de esta guerra, si se puede hablar de guerra, por cierto, termino, la EPI, el Sindicato del Crimen, hizo un comunicado después de esto pidiendo al gobierno de Aznar que revisara las concesiones de las cadenas de televisión, que me hace gracia porque hoy ese argumento dirían que es propio de un Hugo Chávez, ¿no? El que dice hay que revisar las concesiones de... Y está en este momento unos periodistas teóricamente liberales pedían que se fijara, aunque hay que decir que don Pedro J. Ramírez dijo yo no tengo nada que ver con esto. Con lo cual yo atribuyo esa nota a don Antonio Herrero, don Luis Herrero y don Federico Jiménez de los Santos, que eran los que seguían estando un poco al frente de la EPI, y Pablo Sebastián, perdón, me olvido de él. Era en ese momento el grupo, digamos, era la dura. Don Pedro J. Ramírez ya en ese momento estaba más centrificándose, haciéndose más centrista, y yo creo que él dijo públicamente que él no compartía esa nota. Considero en esta batalla que Antonio Herrero comete el error de ir de adalid de cuál es la comunicación óptima o cuáles son los medios de comunicación malos o buenos. Usted ya lo sabe. Yo puedo haber criticado mucho a Sálvame en muchos casos, pero si la gente lo ve, si la gente quiere verlo, no puedo criticarlo. Yo fui muy seguidor de Sálvame durante una época de mi vida y lo reconozco. Otra cosa es que haya terminado alegrándome de que cerrara Sálvame, pero eso es otra historia. Pero, como digo, no voy a hacer una campaña para que lo cierren ni nada. Antonio Herrero, en ese caso, da con un hueso muy, muy duro. Pepe Navarro no era ni es, bueno, ahora tal vez sí lo sea, pero antes no era cualquier persona. Y tenía un programa que era muy exitoso, muy, muy exitoso y que había sido totalmente novedoso. Nadie hablaba de otra cosa que no fuera el Mississippi. Se hablaba muchísimo. De hecho, se hablaba mucho más del Mississippi que del programa de don Antonio Herrero. Y esto es así. Esto es así, ¿no? Desde luego ambos tenían buenos cañones, porque tenía buena audiencia el señor Herrero. Es verdad que en televisión, en Late Night, el rey era televisión contra radio. Es como te vas del Encarna Umbral. Los dos tenían en ese momento buenos bazocas, Ninguno estaba en pérdidas en aquel momento. Pero estamos hablando de un momento en el que la televisión está en todo lo alto, que hay solo 6 cadenas o 5 cadenas, y está 5 al menos quitando Canal Plus. Abierto hay 3, vamos a ser claros. Sí, bueno, Televisión Española con la 1 y 2, y luego están las autonómicas, Antena 3 y Telecinco. Que tenían emisión, digamos, en toda España. Ya está. Pero hablamos de la televisión, y el Mississippi era muy fuerte. Y como digo, creo que Pepe Navarro lo lleva con mucha inteligencia. En vez de entrar en una batalla de, pues usted hace esto mal, pues usted está... No,
vamos a descubrir qué negocios sucios tiene y vamos a exponer al adalid de las buenas formas y los buenos modales como un ser corrupto y un ser que merece ser censurado. Por mi parte, creo que es una jugada muy buena por parte de Pepe Navarro, sobre todo porque consiguió exponer absoluta y totalmente a Antonio Herrero sin mancharse las manos, cosa que sí hizo Antonio Herrero por la parte contraria. Son ustedes auténticos camisas pardas.